Bueno, presentando el examen de la unidad 3, el tema balanceo de líneas. Tenemos el siguiente ejemplo que vamos a utilizarlo por el balanceo de líneas por peso posicional. El método del peso posicional es una técnica utilizada en el balanceo de líneas de producción para asignar tareas a estaciones de trabajo, donde se busca que se minimicen los tiempos ociosos y asegurando que las estaciones cumplan con el tiempo de ciclo establecido. Se basa en una asignación de tareas según su peso, que se calcula considerando los tiempos de ejecución y la relación de precedencia que existe entre estas actividades. Los pasos para este método es primero crear un diagrama de precedencia en donde se representa gráficamente todas las tareas y las relaciones de precedencia entre ellas. Esto quiere decir si hay alguna tarea que dependa de otra para poder llevarse a cabo una línea de producción, se tiene que representar en este diagrama para después hacer los cálculos necesarios. Se calcula también el tiempo de ciclo y las estaciones de trabajo. Se calcula el peso posicional de cada tarea. El peso de esta tarea es la suma de sus tiempos más los tiempos de todas las tareas que dependen directamente de ella. Se ordenan las tareas en un orden descendente en base al peso posicional y finalmente se asignan las tareas a estaciones. Se distribuyen estas tareas en las estaciones de trabajo, asegurando que el tiempo total de las tareas no supere el tiempo de ciclo. Entonces, para este caso tenemos como ejemplo la elaboración de un ventilador. Para la fabricación de este se cuenta con las siguientes tareas o pasos, las cuales clasifiqué con letras para hacerlas un poco más cortas. Tenemos la tarea A, que consiste en cortar las piezas de la base. Ahí se inicia el proceso y se preparan las piezas principales del ventilador. Tenemos la tarea B, que es el ensamble de la base, en donde se usan las piezas cortadas en la primera tarea o la tarea A para ensamblar la base del ventilador solamente. Después la tarea C, en donde se ensamblan las aspas, también se utilizan las piezas cortadas en la tarea A para ensamblar las aspas. La tarea D, que es la instalación del motor, una vez que la base de la tarea B está ensamblada, se instala el motor. Y la tarea E, que es el montaje final, en donde se combinan las aspas de la tarea C y el motor instalado de la tarea D para completar lo que es el ventilador. Entonces, como veíamos, el primer paso es realizar nuestro diagrama de precedencias, que en base a los datos vistos en la tabla anterior o en el problema anterior, se realizó el siguiente diagrama de precedencias. Se tiene la tarea A, que es la primera, tenemos a la tarea B y la tarea C, que van a depender de esta tarea A. Después tenemos a la tarea D, que depende de la tarea B. Y por último tenemos la tarea E, que va a depender de la tarea D y de la tarea C que tenemos de este lado. También tenemos aquí nuestras tareas ya representadas y después de haber realizado el diagrama de precedencia tenemos también las tareas precedentes y también tenemos el tiempo en unidades de tiempo, que en este caso vamos a tomarlo como minutos. En el ejemplo ponemos que la tarea A tarda 4, la tarea B 2, la tarea C 6, la tarea D 3 y la tarea E 5. Las tareas precedentes, entonces tenemos que la tarea B depende de la tarea A, la tarea C también depende de la tarea A y la tarea D depende de la tarea B y la E de la C y la D. Aunque aquí aparezcan algunas letras nada más, pues es muy fácil analizar y determinar que si la tarea D depende de la B, pues a su vez también va a depender de la tarea A. Y si la tarea E depende de la tarea C y D, pues a su vez también va a depender de la tarea B y de la tarea A. Esto lo vamos a ver al momento de calcular el peso posicional de cada una de estas tareas. Después tenemos el tiempo de ciclo y las estaciones de trabajo. El tiempo de ciclo va a depender de la cantidad de producto o en este caso de ventiladores que se vayan a requerir y de la jornada de trabajo que se tenga. Para el siguiente ejemplo vamos a poner que se requieren realizar 60 ventiladores por jornada de trabajo y que nuestra jornada de trabajo es de 8 horas. Entonces el tiempo de ciclo es el tiempo que cada pieza o producto permanece en cada estación de la línea y se puede calcular con la siguiente fórmula. Es tiempo de producción por día sobre la producción por día. El tiempo de producción lo vamos a calcular en minutos y la producción por día pues en las piezas o ventiladores en este caso. Entonces tenemos que nuestro tiempo de ciclo va a ser total de 480 porque tenemos 8 horas que tiene cada una 60 minutos, o sea 480 sobre nuestras piezas que son 60 y nos va a dar un tiempo de ciclo de 8 minutos. Después tenemos el cálculo de las estaciones de trabajo.
Para calcular el número de estaciones mínimas teóricas se divide la duración total de las tareas entre el tiempo de ciclo. Entonces tenemos que las estaciones es la suma del tiempo de las tareas aquí un error, sobre el tiempo de ciclo. En este caso, aquí tenemos nuestras tareas y cuánto dura cada una. 4 minutos, 2, 6, 3 y 5. Y si sumamos todo este tiempo nos da un total de 20 minutos. Entonces, para calcular nuestras estaciones serían nuestros 20 minutos sobre nuestro tiempo de ciclo, que son 8, y nos da un total de 2.5. Sin embargo, no podemos dejarlo como un número decimal o fracción. El número de estaciones debe ser un número entero, por lo tanto lo vamos a redondear en este caso a 3. Entonces ya tenemos que nuestro tiempo de ciclo es de 8 minutos y nuestras estaciones de trabajo que vamos a manejar van a ser 3 en total. Después se procede a calcular el peso posicional. Decíamos que el peso posicional es la suma de los tiempos de la tarea y todas las tareas que dependen de ella. Entonces, por ejemplo, tenemos que la tarea A tiene un tiempo de 4 minutos, pero la tarea B, C, D y E, o sea, todas las demás van a depender de ella. Por lo cual, para el peso posicional no solo vamos a tomar su tiempo, sino que vamos a sumar también el tiempo de todas las demás tareas. Eso nos da un total de 20 minutos al final. La tarea B tarda 2 minutos, sin embargo tiene como tareas dependientes D y E, por lo cual lo vamos a sumar y nos va a dar un total de 10. La tarea C tiene como tarea dependiente E, al igual que la D, y nos da un tiempo de 11 y de 8. Y la tarea E, como es la última, pues en realidad no tiene ninguna otra tarea que dependa de ella, por lo que su tiempo o su peso posicional se va a quedar igual. Ya que tenemos estos pesos posicionales, vamos a ordenar las tareas en forma descendente en base a este peso posicional y nos quedan de la siguiente manera: la tarea A, la tarea C, B, D y E, representadas de esta manera. Y ya con esto nosotros podemos asignar nuestras tareas a nuestras estaciones de trabajo. Recordemos que hay que considerar que la estación 1 pues tiene que tener la tarea inicial y la estación 3 o la última estación va a tener que tener la tarea final. Entonces, por ejemplo, en este caso, la manera en la que se acomodó fue la tarea A junto con la tarea B, que da un total de 4 y 2 minutos para un total de 6. La tarea C la vamos a dejar sola en la estación 2 y da un total de 6 minutos. Y la estación 3 va a tener la tarea D y la tarea E que da un total de 8 minutos. Aquí se trata de no exceder el tiempo de ciclo, el cual dijimos que era de 8 minutos, y en que también las tareas sigan el orden de su precedencia. Aquí nosotros pudimos haber a lo mejor acomodado la tarea A junto con la tarea D y la tarea B junto con la tarea E, y hubiera dado 7 minutos y hubiera estado un poquito más balanceado a comparación del tiempo de ciclo. Sin embargo, ya no se hubiera seguido el orden de precedencia y por lo tanto no hubiera dado el resultado que estábamos buscando. Con esto se logra el balance adecuado de la línea. Como ya lo decíamos, se cumple con el tiempo de ciclo y se respetan las precedencias. No estamos saltando tareas o no estamos haciendo alguna tarea antes que otra. Entonces se cumple con lo esperado. Y con esto podemos también nosotros calcular lo que viene siendo la eficiencia. Nuestra eficiencia se calcula recordándolo con la fórmula de suma de tiempos de tarea sobre el número de estaciones por el tiempo de ciclo, y todo eso se multiplica por 100 para obtener un porcentaje. Entonces ya teníamos que nuestra suma de tiempos de tarea era de 20 minutos, nuestro número de estaciones la quedamos en 3 y nuestro tiempo de ciclo es de 8 minutos. Por lo tanto, esto nos da un total de 0.83 y lo multiplicamos por 100, nos da nuestra eficiencia, nuestro porcentaje de eficiencia, que es de 83.33. Entonces, a nosotros a lo mejor hacer un tiempo de ciclo diferente o tener una cantidad de estaciones de trabajo diferente, cantidad de asignaciones de tarea, pues también podríamos estar jugando con nuestra eficiencia y ver cuántas estaciones de trabajo o cuánto tiempo de ciclo nos conviene utilizar en cada uno de estos casos. Y pues con eso terminamos este tema, que es el balanceo de líneas por medio del peso posicional.